Preguntas que confrontan, verdades que despiertan, historias que dejan huella. Preguntas que confrontan, verdades que despiertan, historias que dejan huella. Bendiciones, le habla el pastor Amaury Verdejo y bienvenidos a otro episodio de Giant. Estamos súper emocionados, súper contentos nuevamente porque tenemos otro gran hombre de Dios. La segunda oportunidad que tenemos de entrevistar hombres de Dios en este tiempo. Y hoy vamos a entrevistar a un hombre nacido en República Dominicana, Capotillo. Lleva 33 años sirviéndole a Dios. Tuvo muchos años en el llamado de evangelista, fue pastor de jóvenes, casado con la pastora Ana Ibis Cepeda. Lleva 2 años como pastor principal de la iglesia Cristo en la Fuente en Austin, con múltiples viajes misioneros, graduado de la Universidad Nueva Visión y también con múltiples certificados. Actualmente, Dios le ha dado la oportunidad de estar escribiendo un mega libro, un super libro que pronto va a estar en todas las redes sociales, lo va a poder comprar por Amazon, va a ser algo espectacular, así que pendiente ese libro. Con nosotros está el gran hombre de Dios, evangelista, pastor, esposo y un gran amigo ministerial, pastor Cepeda, José Cepeda. Pastor José Cepeda, ¿cómo se siente de estar acá en nuestro estudio de New State Church? Súper contento, Amaury. Bendiciones a todos los que estarán observando este podcast. Y al mismo tiempo, pues gracias por tenernos a mí, a mi esposa en este lugar. Es una bendición estar acá. Bendecimos tu iglesia, bendecimos tu familia, bendecimos Amén. Tu ministerio. Y le pedimos a Dios que te siga abriendo todas las puertas. Amén. 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 Y un saludo a mi familia, a mis hermanos, a mi iglesia y a todo aquel que esté observando este podcast. Bendiciones. Amén. Pastor, vamos a empezar rápido con las preguntas, pero antes de esa pregunta, suéltala. Antes de estar en vivo, estábamos hablando de un libro, del libro. Amén. ¿De qué se trata ese libro, pastor? El libro lleva como título, y es algo que Dios puso en mi corazón, es el Evangelio según el yo. Oh, wow. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú lo leas, te vas a dar cuenta como que soy yo el que lo está escribiendo, pero eres tú el que lo está leyendo, wow. Básicamente, ¿no? Es una forma en la que Dios me ha dado la oportunidad de poder, hace como 4 años lo empecé, todavía sigo escribiendo porque siempre, como tú dijiste, hay códigos, hay informaciones que vienen bajando del cielo y uno pues cada día pues va tratando de hacer el update, de mantenerlo al día y de seguir creando lo que Dios pone en tu corazón. Eso. Pero el libro está basado más en lo que es mi punto de vista de la religión. Amén. Pastor, son 33 años en el ministerio. Se dice fácil, pero es largo. Correcto. ¿Recuerda el momento exacto donde Dios comenzó a inquietarlo por el llamado pastoral? Bueno, incluso le mencionaba a mi esposa que esa pregunta está maravillosa. ¿Sabe por qué? Por el hecho de que esto pasó cuando yo estaba en la iglesia Rey de Gloria, Segunda Rey de Gloria en Queens. El pastor era Jorge Quiroz. Y llegó un evangelista de Nigeria y tenía un traductor. Y nunca en mi vida, créemelo, yo acepté a Cristo allá en República Dominicana con el pastor Manuel Bello en la Asamblea de Dios. Y cuando vine aquí a Estados Unidos, pues me congregué con el pastor Quiroz. Y este evangelista llega y me mira y me dice, pastor, a ese joven que está ahí, Dios dice, sepárelo. Lo lindo es que él lo dice en inglés, pero él está hablando en su idioma. Oh, wow. Oh, wow. Entonces, eso yo lo pude entender claro, ¿no? Y desde ese momento fue que el Señor me hizo el llamado porque Él dijo, vas a ser pastor de jóvenes para luego la misión que Dios te iba a encaminar. Wow. Y después que ya sale esa palabra de ese ministro, de ese profeta, de ese hombre de Dios, porque hay veces que nos dan la palabra, pero tú no la sientes. Hay veces que te dan la palabra y tú dices, bueno, eso es lo que dijiste tú, pero yo no me veo a ese nivel, yo no me veo, porque yo tengo referentes y yo creo que yo no soy como esas personas. ¿Cuándo fue el momento que usted dijo, yo nací para esto? Wow.
Tremenda pregunta. Yo podría decir que fue en el tiempo en el que fui líder de jóvenes de la iglesia, a Rey de Gloria en Brooklyn. Oh, ok. O sea, ya la madre de la segunda Rey de Gloria. Para ese tiempo estaba siendo líder de los jóvenes y ahí fue donde yo dije, tengo esta capacidad, esta habilidad de poder ayudar a otros, no solamente a crecer en lo que Dios ha puesto en las manos de ellos, pero ese momento yo te puedo decir que fue cuando mi pastor en ese entonces me dijo, quiero que seas el maestro de los jóvenes. Wow. Responsabilidad. Entonces, cuando comencé a instruir, a enseñarle a los jóvenes, que veía que ellos aplicaban, que ellos desarrollaban. Yes. Te estoy diciendo que llevamos una juventud a hacer... Ay, perdón. No te preocupes. Te estoy diciendo que esto fue llevando a una juventud a un tiempo, por ejemplo, de desarrollo en el arte, en la poesía, en la dramatización, en la pantomima, en el canto, porque habían competencias en el concilio. Y ahí fue donde yo dije, verdaderamente siento el llamado a seguir creciendo en esta Lo dirección. sentía latente en su espíritu. Sí. Incrementó la pasión, porque cuando tú reconoces que hay algo dentro de ti que Dios depositó, de momento la pasión empieza a incrementar, empiezas a hacer cosas que no hacías, empiezas a aguantar cosas que no aguantabas y empiezas a ejecutar de una forma bien diferente. Correcto. Pastor, sabemos que en el ministerio, aunque estemos empezando, hay etapas y hay muchas personas que ven tu potencial. Pero no nos vamos a centrar en las personas que vieron tu potencial, sino que hoy quiero hacer esta pregunta puntual, porque hay muchas personas que posiblemente estén pasando ese principio ministerial y este podcast se trata de aclarar dudas, de que las personas puedan entender, que puedan situarse y decir, eso no me está pasando solamente a mí, sino que ya le ha pasado a grandes hombres de Dios y pudieron sobresalir. ¿Qué aprendió en la etapa donde nadie veía el potencial que Dios ya le había mostrado? Aprendí mucho. Aprendí que el que te da la capacidad es Dios y no los hombres. Amén. Muchas veces tú sabes que hay personas que te pueden acercar y decirte, hey, Amaury, oye, tú predicas precioso. Tienes una palabra poderosa. Pero en ese momento, como tú dijiste ahorita, yo no lo veo. Pero cuando tienes ese encuentro con el Señor, cuando tienes esa relación con Dios, que entonces Dios te hace ver. No los hombres, no. Dios te lo hace ver. Entonces ahí tú dices, ok, déjame hacer esto porque sé que Dios me está diciendo que lo puedo hacer. Wow, qué brutal. Me imagino que los evangelistas pasaron por ese mismo momento, los discípulos, perdóneme, por ese mismo momento. El Rey de Reyes los llama, pero yo me imagino que sus familiares, porque en la Biblia no se nos habla de los familiares. Eso es correcto. Pero yo me imagino que los familiares estarán diciendo que tú vas a hacer qué, que tú vas detrás de quién, que tú vas a dejar qué. Pero si tú eres un pescador solamente, si tú lo que haces, muchas veces no ven ese potencial que ya Dios mismo vio, te escogió y te llamó. Y es difícil en esa plataforma tú poder decir, yo lo voy a dejar todo, porque yo sé que Dios vio un potencial en mí, que a lo mejor alrededor no lo ve, pero si Él me llamó, yo voy a seguir en esa ruta. No es fácil. No es fácil. Dejarlo todo. No es fácil. Porque para nosotros, para yo, específicamente yo, bueno, para mi esposa también, pero más para mí, yo dejé a mi familia. Wow. O sea, te estoy diciendo que toda mi familia está en Nueva York. En Nueva York. Acá usted no tiene familia directa. Aquí mi familia es la familia de mi esposa. Wow. Se Esa es mi convirtió en su familia. Pero hablarte de familia de sangre, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, nadie está aquí. Que básicamente cuando Dios llama, posiblemente te hace una separación absoluta de las personas que tú amas, que tú quieres. Y es muy difícil. Yo puedo entender lo que Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y al lugar que te mostraré. Que te voy a mostrar. Y así estamos mi esposa y yo. Esto es impresionante. El que quiera... Esto no es de querer, pastor. Eso es correcto. Esto es de un llamado genuino de Dios. No se puede querer esto. La mayoría de los pastores lo que dicen es, yo no quise. Dios me llamó, pero yo no quería. Y después viene el respaldo de Dios. Pastor, usted ha sido evangelista por mucho tiempo. Yo lo conocí, cuando lo conocí como pastor, pero aún con la llama encendida del evangelista.
Usted, recuerdo que en ese tiempo usted hacía como unas mini cruzadas, sacaba el altar a la parte de afuera. Correcto. ¿Cómo se llamaba ese evento? El jubileo. El jubileo. El jubileo. Que, por cierto, cantaste ahí dos veces. Yo tuve la oportunidad de cantar allí música urbana y le veía esa chispa de evangelista, quería hacer las cosas con perfección todo el tiempo. Se le conoce como el señor servicio. Si usted quiere saber qué es servicio, usted tiene que ver a este hombre de Dios de frente. A Dios la gloria. Pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo del evangelista y el del pastor? ¿Cuáles son los retos diferentes que trae el evangelista y el pastorado? Bueno, hay dos cosas, son dos cosas muy distintas. Muchas personas consideran y creen que ser evangelista es lo mismo que ser pastor, ¿no? Y créemelo, totalmente diferente. Para mí el evangelista es la persona que no solamente motiva a otros a venir al Señor, sino también es el que rescata a otros. Yes. Y considero que el pastor es el que ya una vez rescatado, entonces el pastor es el que se encarga de desarrollarlo y de llevarlo al propósito divino, ¿no? Entonces, para mí, en el momento en el que yo era un evangelista, siempre mi deseo fue que todo el que entrara a la iglesia no solamente fuera como yo, fuera mejor que yo. Y porque muchas veces hay gente que quieren, tú sabes, traer a la gente al evangelio, pero siéntate ahí, déjame ver qué va a pasar contigo. Y yo considero que cuando una persona llega a la casa de Dios, es para comenzar a desarrollar ese plan, ese proyecto, elevarse. Y que tú como evangelista, yo hablándote del evangelista, te sientas orgulloso, no celoso o envidioso, sino orgulloso de que la persona que a través de ti Dios te usó para traerlo a la casa de Dios, ahora tú lo puedas ver en otra dimensión. Eso te tiene que llenar el alma. Qué poderoso. Y como pastor, más todavía. Porque tú estás viendo una oveja a la cual tú instruiste, a la cual tú desarrollaste, que es lo que mi pastor me dijo los otros días. Me dijo, nosotros estamos tan orgullosos de ustedes porque lo vemos hacia dónde Dios lo ha llevado. Amén. Y eso a ti te enorgullece, te hace sentir bien porque tú dices, wow, mi pastor me instruyó. Amén, y estoy cumpliendo esa misión. Hay algo poderoso porque el evangelista es una voz que clama en el desierto. Amén. Pero el pastor es el que da su vida por las ovejas. Amén. Amén. Y hay una diferencia bien grande de clamar, una voz que clama en el desierto, a tú poner tu vida por debajo de la vida de los demás. Ser pastor no es cualquier cosa, ser pastor es un llamado increíble, es un llamado hermoso, pero a la vez es un llamado que saca demasiado de ti como persona. Y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo y sé, pastor, que también usted lo está viviendo y sé que fue un gran evangelista. A Dios la gloria. En el tiempo que estuvimos de evangelista, en ese tiempo también llegué a casarme con mi esposa y nos la pasábamos, tuvimos un año completo, Amaury. Un año completo predicando casi todos los fines de semana. Wow. Esa era la plataforma para este momento que está viviendo. Amén. Wow. Pastor, hubo temporadas donde usted quiso decir no a Dios. Y sé que hay muchas personas que se le hace difícil en frente de cámara. No, varón, yo siempre... Pero ya yo lo he vivido. Y yo sé que muchas veces nosotros, en nuestro cuarto oscuro, nosotros decimos, Señor, yo creo que no. Usted ha tenido esa experiencia de querer decirle, posiblemente no llegó al no, pero querer decirle al Señor, Señor, no, ya yo no puedo más. Bueno, yo no tuve la experiencia de querer decirlo, yo tuve la experiencia de decirlo. De decirlo, Sí. La primera vez, y quiero testificar esto, la primera vez que mi mamá nos dijeron a nosotros que tenía cáncer de mama. Wow. Yo ahí le dije a Dios, no, yo no creo en ti. Wow. En serio, porque es que mi mamá es una mujer buena. Así la veo yo. Y yo sé que todos nosotros los hijos vemos a nuestras madres así. Sí. Pero mi mamá, tú llegas a mi casa de mis padres y mi mamá te va a querer poner a ti en un lugar donde tú mismo vas a decir, señora, tranquila, yo comí ya yo estoy bien, estoy cómodo. No, mi mamá quiere darte lo mejor. Wow. Y yo enterarme, Mauri, que mi mamá tenía cáncer, claro, no sabía el propósito, pero enterarme, eso para mí fue doloroso, muy doloroso. ¿Y en ese momento estaba siendo evangelista? Sí.
En ese momento era el líder de jóvenes. Y quiere decir que su fe mermó totalmente en el momento que usted vio a su mamá con una enfermedad Correcto. grave. Posiblemente conocemos a mucha gente que ha perdido la vida por el cáncer y no podemos esquivar que un evangelista está propenso también de poder negar al Dios que le presentó a multitudes. Correcto. Es normal. Y yo siendo el que le decía a la persona, ten fe, Ten fe. ahora no tenía fe. En ese momento, pastor, donde usted se vio sin fe, ¿hubieron personas cercanas que pudieron levantarle las manos, como levantaron las manos a Moisés, un Aarón y Hur? No, te voy a decir por qué. Porque fue como tú empezaste la pregunta, en el momento oscuro, Wow. en el momento a sola. Wow. Muchas veces, y por eso nosotros lo implementamos en nuestro campamento de jóvenes, el a solas con Dios. Porque muchas veces estamos a solas con Dios y no entendemos que es el proceso de la confianza, Wow. del desarrollo de entender que Dios está ahí contigo. Wow. Qué Y eso poderoso. yo no lo había experimentado hasta ese momento. Dios ya te había oído. Yeah. Pero poderoso. cuando esa gran juventud, el día que mi papá me llama, me dice, mira, vente, yo no creo que tu mamá va a pasar de hoy. Yo estaba en una convención de jóvenes y el presidente de los jóvenes, cuando yo le dije, hey, mira, me tengo que ir porque mi mamá me dice, no, vamos a orar. Antes de que tú te muevas de aquí, hay que orar. Vamos a orar. Y él reunió a esa gran juventud en plena asamblea. Hey, hermano Cepeda tiene que irse, vamos a reunirnos, vamos a orar por él. Detuvo la asamblea y oró por mí. Wow. Y luego cuando yo llamo a mi papá para decirle que voy de camino, me dice, no, tranquilo, mijo, que acaba de acontecer algo aquí increíble. Wow, esto es algo poderoso porque la palabra siempre se cumple en la vida de los que lo aman. La palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Mientras estaba pasando una situación difícil en su entorno, en su casa, en su familia, usted estaba haciendo lo que le correspondía en el reino. Sí, claro. La gente no entiende que no nos podemos afanar por lo que no tiene solución en nuestras manos, sino que tenemos que hacer lo que nos corresponde para que Dios haga lo imposible. Wow, qué poderoso eso, pastor. Hay gente que tiene que entender esto. Sí, pero mucha gente no le gusta. Hay gente que tiene que entender Porque esto. es el proceso de la espera. Wow, súper poderoso otro libro, El proceso de la espera. Confirmado. Pastor, ¿qué gigante tuvo que vencer para poder caminar en obediencia? No hacer, porque muchas personas creen que la obediencia es hacer lo que creen que está bien. Eso no es obediencia. Obediencia es hacer lo que Él te manda hacer. ¿Qué proceso o qué gigante tuvo que vencer para poder caminar en obediencia correctamente? Yo creo firmemente que fue mi propio ego, mi propio orgullo. El creer que porque yo tenía, oye, mi esposa y yo estábamos en una posición económica en Nueva York. Bien. Mi esposa del edificio donde nosotros bajábamos, vivíamos, ella bajaba y ya, ahí estaba su trabajo. Wow. Y no solamente eso, como ella trabajaba para el dueño, mi apartamento lo que nos costaba a nosotros eran 1,000 y pico de tres habitaciones. Y cabe destacar en New York. En New York. Y escuchar que Dios te dice, sal de ahí. Wow. Deja todo eso. Mauri. Y métete en un apartamento acá en Houston. Yo estuve en esos momentos que fueron duros. Yo vi las movidas, yo vi... fue fuerte. Tú sabes que no es fácil dejar todo. Sí, no es Como fácil. estoy diciendo todo, es Todo. todo. Para entonces servir al Señor es algo que no tiene precio. Wow. El ego, entonces, muchas personas, y yo me sumo a eso. Yo me considero una persona demasiado orgullosa y egocéntrico. La realidad es que yo entiendo que ese viejo hombre, yo creo que se doma. Y Pero ahí, si uno se va de la conexión del Padre, ese ego puede volver a salir en cualquier momento. a veces, aunque tú no creas que está ahí, pero está ahí. Está ahí. Porque tú dices, no, pero yo estoy bien. ¿Por qué me voy a incomodar cuando yo estoy bien? Pero es que Dios necesita enseñarte. Pastor, hay una pregunta. Como pastores sabemos que tenemos mucho conocimiento, básicamente por encima de un 90% del pueblo. El conocimiento puede ser obstáculo para uno tener un pastorado fructífero. ¿Por qué le hago esta pregunta? Wow.
el conocimiento muchas veces te desliga del desconocimiento de las personas. Yes. No deja acercarte al corazón de los que no tienen el mismo conocimiento. ¿Cómo podemos trabajar con eso cuando nosotros estamos vastos de conocimiento? Tenemos bastante conocimiento, pero hay personas que se podría decir, no me gusta decirlo así, pero podrían estar en unos niveles más bajos en lo que nosotros hemos recorrido y conocemos. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Una vez mi esposa me dijo algo tan poderoso. Yo estaba corriendo a un niño y mi esposa me dijo, no, tienes que bajarte al nivel de él Wow, poderoso. para que él te entienda. Porque tu conocimiento está acá arriba, pero el de él está aquí abajo. Y eso yo me quedé pensando en eso. Yo dije, wow, mi esposa tiene razón. Wow. Entonces, muchas veces cuando yo me bajaba, tú sabes, cuando yo quería corregir a un niño, ya hijo, ven, tú sabes, es la forma. Tu conocimiento no quiere decir que está por encima de los demás. Wow. Es ponerlo en práctica, porque ese es el error de mucha gente. Wow, porque tu conocimiento lo que hace es que al tú conocer tanto puedas tener el discernimiento para poder doblegarte y poder ponerte en la línea de las personas. Porque para eso es el conocimiento. Wow. Es para tú ponerlo en práctica. Yes. No es para yo elogiarlo. Vamos. Porque una cosa que yo pueda decir, no, yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento que tú. Yes. Pero quizás tú tienes más alcance que yo. Yes. Quizás tú tienes mucho más pasión que yo. Tienes quizás una conexión mejor con las personas que yo. Entonces, ¿de qué me sirvió mi conocimiento si no lo pude poner en práctica? El conocimiento en sí es parte del cuerpo. Correcto. Como tú Es respiras. funcional. Wow. Tú ahora mismo estamos respirando normal, pero llega un momento que tú tienes que respirar más profundo porque tu cuerpo necesita calmarse, tu cuerpo necesita estar en una mejor posición. Entonces, si es el conocimiento, es para un momento determinado. Y tenemos referencia bíblica también en esto que estamos hablando y estamos profundizando. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo sabe todo, puede estar en todos lados, tiene todo poder. Pero dice la palabra que hablaba en parábolas. Pero cuando se reunía con sus 12, él le podía desglosar absolutamente todo lo que sus discípulos no entendieron. Básicamente, eso es lo que nos quiere enseñar Jesús en esto. El conocimiento no puede ser un obstáculo para tú poder conectarte a tu núcleo, a las ovejas, a las personas que Dios te dio. El Señor hablaba, y eso ahí es donde yo quiero llegar. El Señor hablaba, ¿eh? Y Dios nunca utilizó muchas cosas del reino que la pudo haber usado. Incluso hasta con Nicodemo. Te estoy explicando lo más fácil posible y no me entiende. Imagínate si te explico lo del reino. No, mucho menos. O sea, Dios utilizaba lo básico, lo sencillo, lo práctico para traer un mensaje. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Vivimos en una etapa, un tiempo donde es revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación. Y hemos acostumbrado al pueblo a ese momento high de la revelación del mensaje. Y muchas veces no entendemos que lo sencillo puede llegar al corazón de las personas y puede transformarla verdaderamente. Correcto. Amén. Pastor, muchas personas sienten que tienen capacidad, preparación y pasión, pero todavía no ven el sí de Dios manifestarse. ¿Cómo se sobrevive espiritualmente a esa espera? ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendí en mi vida, e incluso estaba conversando con mi esposa de ese punto, ¿no? De que muchas veces queremos speed up, queremos avanzar más rápido de lo que Dios quiere que tú avances. Porque ve que lo tienes todo. Sí. Tienes la pasión, tienes la unción, tienes la capacidad, tienes la preparación, pero no está el sí de Dios. Pero tienes que esperar. Yes. ¿Me entiendes? En estos días, incluso está en la última predicación de mi iglesia, yo estuve esperando a Mauri por como unos 6 o 7 meses. Y yo, Señor, pero Padre, háblame. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo lo hago? Y allí tranquilo, sentado debajo de un árbol, en un momento de mi break, en mi trabajo, allí Dios se me reveló. Wow. Porque es en el tiempo y el momento de Dios. Yo no estaba en la iglesia, yo no estaba arrodillado, yo no estaba orando, yo no estaba clamando, yo no estaba adorando. Yo estaba allí simplemente disfrutando de mi break. Mis 15 minutos que me dan. Triste, pero 15 minutos.
Esa es la clave Yes. para que mucha gente aprendan a entender quién es Dios en sus vidas. Espera. Aleluya. Simplemente esperar en Él. Wow, qué poderoso. Como dice la canción, esperar en Él. Esperar en Él. No a Él, en. En. Wow, qué poderoso. Es muy profundo esto, pastor, porque cuando tú sientes que lo tienes absolutamente todo, Ujú. tú empiezas a devaluar las personas que tienes al frente. Eso es verdad. Empiezas a decir, pero ¿por qué no? No me están viendo como Dios me ve. Posiblemente no hay una conexión de Dios. Posiblemente no están conectados, porque si ya yo siento que sí yo puedo, que ya yo lo tengo, que estoy capacitado totalmente, eso hace que tú empieces a devaluar grandes hombres de Dios y personas que sí, posiblemente quieren lo mejor para ti, pero posiblemente el ego y la capacidad que supuestamente tienes no deja que tú puedas esperar en ese sí de Dios. Es importante a todas esas personas que no han alcanzado todavía el llamado, tienen el potencial, lo tienen absolutamente todo. Espera el sí de Dios. Porque en el sí de Dios también se encuentra el respaldo de Dios. Y es bien triste poder caminar sin el respaldo de Dios. Ahora, pero mientras estás esperando, prepárate. Sigue capacitando. Porque muchas personas piensan que esperar es simplemente me siento aquí, cuando Dios quiera llegue. No, prepárate, desarróllate. Viene la oportunidad y está Exacto. listo. Obrero aprobado. Correcto. Yes. Pastor, ¿qué diferencia hay entre estar listo según el hombre y estar aprobado según Dios? Eso es poderoso. Muy buena pregunta. Porque se cometen muchos errores. Ujú. Porque muchas veces vemos a las personas listas y ponemos a personas en posiciones porque se ven listas. Pero no es lo mismo que esté aprobado. Amén. ¿Cómo yo sé? Yo te voy a decir por experiencia que una cosa es tú ser llamado por alguien y decirte, hey, tú vas a hacer esto, pero te das cuenta que lo que tú estás haciendo no llega a ningún lugar. Wow. Pero cuando Dios es el que te llama, cuando es Yes. Dios el que te aprueba, Yes. entonces todo lo que tú haces prosperará. Amén. Eso fue lo que Dios hizo con José. Yes, totalmente. De José no se dice mucho en la Biblia más que todo lo que él padeció para llegar a donde él tenía que llegar. Wow. Pero una de las cosas fue importante y fue la más importante. José trató de que todo el que estuviera alrededor de él progresara. Yes. ¿Viste? Ahora, si a ti no te duele el crecimiento de alguien, entonces quiere decir que tú no fuiste llamado por Dios. Wow, eso es poderoso, pastor. Porque es que te tiene que doler, Amaury. Eso es poderoso. ¿Cómo Eso va a es ser poderoso. que yo veo una oveja todo el tiempo en la misma posición? Todo el tiempo en la misma silla. Todo el tiempo haciendo lo mismo. Y digo, pero si eso no te duele a ti como pastor, no, pues entonces investígate. Eso se le llama en el pastorado el dolor pasivo. Claro, El que no hace ruido, pero tú lo sufres en silencio. claro. Porque entonces esa persona no está en tu iglesia. Y mira, yo te digo esto de corazón. Cualquier persona que pase por esa puerta no la vea como simplemente una visita. Yes. Es más, cualquier persona que tú conozcas en un restaurante, Vamos. 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 En Walmart, en McDonald's, donde quiera, Ujú. quiere decir que hay un propósito en ese momento de Dios. Wow. Ayer estábamos nosotros en una graduación de una joven. Nos invitaron a la celebración. Llegamos a la celebración y allí mi esposa y yo conocimos a una pareja. Y yo le decía a él, es cubano el muchacho, Ajá. se llama Emmanuel, le digo, Dios, este momento lo diseñó Dios para que tú y yo nos conociéramos, porque hay un propósito de Dios. Y lo primero que la muchacha, la esposa, le dice a mi esposa es, yo andaba buscando una iglesia. ¿Entendiste la visión? Yes. Donde quiera que tú estás, tu testimonio, tu persona, quién tú eres, es para impactar a alguien y llevarlo a esa dimensión. Hay conexiones divinas que Dios hace. Claro. Y hay acuerdos también en el cielo que Dios hace para momentos en específicos. No, claro. Amén. Qué poderoso eso. Hay que estar en el espíritu en todo momento para poder ser utilizado de la manera correcta, no como uno quiere. Amén. Pastor, bueno, Repítelo. Ahora soy yo que te voy a decir, repítelo. hay que caminar en el espíritu para... A mí hasta se me olvidó lo que dije. Eso fue del espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pastor, mire, como le había dicho, hay 33 años en sus lomos de ministerio. Y en esos 33 años,
Dios forma caracteres. Ya le había hecho la pregunta de cuando tú lo tienes todo, cuando tienes la capacidad y todo eso. Pero hay formación de carácter en ese tiempo de espera para su ministerio. 33 años para llegar a ser pastor principal es mucho tiempo. Amén. Es mucho tiempo. Y en esos 33 años yo sé que tuvo que haber formación de caracteres. ¿Qué formación de carácter hubo en ese tiempo de espera para hoy ser pastor de Cristo de la Fuente, Austin? Yo podría decir que durante todo el proceso de esos 33 años, Dios fue enseñándome a entendiendo la dependencia. Wow. Depender de Dios en paz. Mucha gente me dice, pastor, usted siempre me dice, paz, ten paz. Sí. Es que cuando tú tienes una paz interior, Amaury, tú sabes depender de Dios. Yes. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En mí tendréis paz. Wow. So, si tú tienes la paz de Dios, tú sabes que cualquier cosa que se manifieste está en control. Wow, qué poderoso. Porque tienes esa paz. Entonces, eso fue lo que yo aprendí. Wow. Aprendí a depender de la paz de Dios. Wow. Mucha gente cree que la espera simplemente es dejar que pase el tiempo. Exacto. Y la realidad es que hay que saber esperar en la espera. Exacto. Wow, qué poderoso. Tener paz dentro de la espera. Sí. Si tú tienes paz en Dios, no importa lo que esté pasando acá. Ujú, Créemelo. ujú. Es más, perdóname quizá si me salgo un poquito del No, sketch, pastor, usted hable. pero digamos que tú no tienes el dinero de la renta. Ajá. ¿Por qué te tienes que desesperar? ¿Por qué Paz. te tienes que... Pero no está el dinero. No, tranquilo. Él te llamó. ¿Quién es el dueño? Él. ¿Ok? ¿Tú eres qué? El pastor Ujú. de sus ovejas. Manejador simplemente. Exacto. Entonces, si él es el dueño del establo, ¿quién lo va a atender? No os preocupéis. Bíblicamente. Exactamente. So, ten paz. Qué poderoso eso. Hay que saber esperar dentro de la espera. Ten paz. Pastor, ¿qué consejo le daría a alguien que siente que Dios prometió algo, pero los años siguen pasando? Y no ha visto nada. Nada. Bueno, yo diría que el mejor consejo que yo le puedo dar a esa persona es síguete preparando, sigue buscando la llenura del Espíritu, sigue teniendo ese encuentro con tu Dios, sigue teniendo esa relación con tus hermanos en Cristo. Es lo más que yo puedo aconsejarle a una persona así. Wow, qué poderoso Si tú ves que nada está pasando, sigue creciendo en el reino. Que en algún momento Dios se te va a revelar. Porque estamos hablando y enfatizando mucho en la espera, pastor. Porque la realidad es que cuando Dios da un llamado, mucha gente quiere avanzar a eso que Dios dijo. Ujú. Hay una palabra del altar y cree que porque ya Dios lo habló, ya se tiene que materializar en la tierra. Y la palabra de Dios simplemente es un llamado a obediencia, pero en la formación interior. Ujú. Nadie puede ejecutar un llamado de Dios si no está formado en nuestro interior. Tiene que haber una plataforma de obediencia, tiene que haber una plataforma de búsqueda, tiene que haber una plataforma, como usted dijo, de dependencia total. Ese simplemente es el llamado a la preparación, no a la ejecución. Ujú. Y ahí es que tenemos que tener la paz. Cuando entiendes que el llamado no simplemente es ejecución, el llamado es prepárate. Correcto. Amén. Qué poderoso, pastor. Pastor, tenemos muchas preguntas aquí. Voy a tratar de terminar todas las preguntas porque siempre en su contestación yo tengo otra pregunta encima. Pero tenemos un tiempo en específico, pero Vamos a cumplir lo que pueda. vamos a cumplir lo que se pueda. Pastor, ¿cómo un pastor trabaja cuando ve potencial en sus ovejas, pero ellas no se ven como Dios las ve? Eso es algo bien fácil. Mira, algo que yo he aprendido yo como pastor. Por ejemplo, a mí me han llegado personas a mi iglesia y veo el potencial que tienen. Y yo lo que hago es que lo pongo a trabajar en la dirección de ese potencial. Por ejemplo, el año pasado, yo me la pasé el año entero dando estudio del libro de Génesis. Porque la iglesia quería estudiar la Biblia, no querían estudiar libros, querían estudiar la Biblia. Digo, ¿qué? Vamos a estudiar la Biblia. Perfecto. Nos fuimos con el libro de Génesis. Y yo, por todo el año, di el estudio. Entonces el Señor me dijo,
a través de mi esposa me dice, baby, yo siento como que algo tiene que cambiar. Y yo, sí, mi amor, tranquila, vamos a ver lo que Dios nos dirige. Y en enero yo le dije a los líderes, Ujú. desde hoy en adelante, ustedes dan el estudio los viernes. Wow. Entonces comenzaron a desarrollarse. Ahora mi esposa y yo sabemos quién es un predicador, quién es un maestro, quién es un conferencista. Y así ellos mismos también nos han dicho a nosotros, no sabía que yo tenía Este potencial. esta Wow. capacidad, Wow. este potencial. Y mi esposa y yo ahora estamos contentos. Sí, es saber desarrollar a las personas poco a poco, dejarle entender ellos mismos lo que ellos mismos portan. Muchas veces nosotros queremos decirle lo que nosotros vemos, pero si ellos no lo ven es imposible Correcto. llevarlo a esa altura que Dios nos mostró a nosotros. Es querer exponerlo. Y eso era mucho de lo que carecía la iglesia en la antigüedad. Correcto. Que incluso por ahí va mi pregunta que te quería hacer. Wow, poderoso eso. La vamos a esperar. El poscatero va a ser entrevistado, el entrevistador va a ser entrevistado. Pastor, mira, esto es bien importante porque sabemos que los pastores siempre escuchamos a las personas. Pero usted ha tenido temporadas donde no puedes compartir lo que sientes con nadie. Siempre nosotros somos los que escuchamos. Yeah. Siempre nosotros somos los que absorbemos. Pero hay temporadas donde nosotros miramos para izquierda, miramos para derecha y no tenemos con quién a quién decirle lo que sentimos en ese momento. ¿Ha pasado por ese tipo de temporada? Sí, claro. Muchas veces en momentos donde yo pensé que mi vida, vamos a decirlo así, necesitaba a alguien. A veces, incluso cuando tú sientes que personas te fallan, cuando tú sientes que personas te dan la espalda, sí se siente ese momento en el que, wow, me gustaría tener a alguien con quien hablar. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella, aunque no me quiera escuchar, pero me escucha. Eso tiene que pasar. Viven en el mismo lugar. No me puede escapar. Pastor, ¿alguna vez tuvo que liderar sin tener la claridad total de hacia dónde iba? Sí, al principio, no te voy a mentir, cuando empezamos la iglesia en Austin, y en otras ocasiones, pero te puedo decir la más reciente, que fue cuando empezamos la iglesia en Austin, ¿no? Tú sabes, queríamos hacer mucho, pero no sabíamos la dirección que deberíamos de tomar. ¿Cómo hacer? Entonces tuvimos que aguantar muchas cosas y comenzar simplemente a dar los pasos necesarios, poco a poco, you know? Pero sí, hubieron muchas veces, Amaury, en las que yo quise hacer cosas, créemelo, que yo tuve que... Tú sabes, yo creo que cuál es el problema que tenemos muchos de los pastores al comienzo de un ministerio pastoral. Y es que Dios tiene la capacidad de mostrarnos el final. Y nosotros estando en el principio, siendo humanos y errando, nos desesperamos totalmente. Yeah. Porque ya vimos lo que va a ocurrir. Sí. Y posiblemente en ese momento es que nosotros decimos, mano, pero si ya estamos viendo lo que va a pasar, ¿por qué ¿por qué no lo podemos hacer? Y no simplemente nos ayuda a nosotros, sino que nos ayuda a la formación del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo está viendo tu fe. Correcto. El pueblo ya escuchó lo que Dios nos dijo a nosotros, lo podemos esparcir al pueblo, pero ellos como nosotros no están viendo lo que está pasando. Pero el pueblo está viendo la fe de su líder, en cómo se comporta, en cómo camina, Eso es correcto. en cómo se sostiene, en cómo cree la palabra. Porque tanto nosotros nos tenemos que formar, ellos se tienen que formar también a través de nosotros, de su líder. Muchas personas, o muchos de nosotros queremos que la gente crezca por lo que decimos, pero la realidad es que la gente cree por lo que ve. Yeah. Y gloriate en eso. Gloriate en Yes. escuchar a tus ovejas decir, quiero ser como mi pastor. Wow, eso es poderoso. Porque quiere decir que tú estás dando un buen ejemplo. Yes. Pablo lo dijo en un momento dado, sean imitadores de mí, Como yo como no yo soy soy de Cristo. Amén, eso es poderoso. Pastor, experiencias con el Espíritu Santo. ¿Qué experiencia ha tenido con el Espíritu Santo? Muchas. Yo puedo decir que la experiencia, una de las experiencias más poderosas que puedo mencionarte fue el día de mi bautismo. Wow. El día en que fui bautizado con el Espíritu. No fue en una iglesia, no fue en una campaña, no fue en una actividad masiva. Fue en la casa de un hermano que me dijo, vamos a casa, ¿tú quieres verdaderamente ser bautizado? Me dijo una sola palabra, ríndete. Wow, qué poderoso. Y allí, la experiencia más hermosa. Qué poderoso. Lo primero fue como ver una película, así mira. Pero ahí, Dios me enseñó
como tú dijiste, mi principio y a dónde iba a llegar. Pastor, esta pregunta es poderosa. ¿Ha tenido alguna visión, sueño o experiencia sobrenatural que confirmara su asignación ministerial? Yo no sé, yo le dije al principio cuando estábamos fuera del podcast que yo tenía una personal que yo creo que, no sé si usted se acuerda, pero yo, si usted no dice esa, yo se lo voy a decir. Bueno, yo puedo decir que fue la vez que mi esposa y yo regresábamos de Nueva York. Habíamos ministrado esas 2 semanas allá, que fue, puedo decir, el tiempo en el más largo que estuvimos en Nueva York visitando. Y cuando veníamos en el avión, mi esposa estaba durmiendo al lado mío, yo estaba viendo una película y escuché la palabra Austin. Wow. La primera vez que Dios me habló directamente a mí fue un avión. Wow. Y yo hasta le dije a la zapata, llamé a la zapata, mira, vamos para Austin. Me dice, no, este avión va para Houston. Y yo, ok, bueno, puse mis audífonos una vez más, Mauri, Wow. y otra vez la palabra Austin. Y yo dije, no, espérate. Y volví a llamar a la muchacha y me dice, no, el avión va para Houston. Yo devolví la película, Mauri, y yo me tengo que estar volviendo loco entonces. Wow. Entonces, cuando ya estamos en el carro, vamos de camino a la casa, que les cuento la experiencia a mi esposa me dice, ¿sabes lo que el predicador me dijo? Que nosotros íbamos, Dios nos llevaba a una ciudad para que nosotros fuésemos pastores en ese lugar. Wow, qué poderoso. Y ahí fue donde yo empecé a entender la voz de Dios. Wow, qué poderoso. Yo tengo una, Dame. yo sé que usted se va a acordar de esto. Recuerdo que usted estaba predicando. Usted estaba, creo que era en los trámites o no sé si se había hablado, no sé en qué tiempo en específico, pero usted estaba predicando y en ese momento que estaba predicando se cayó el frasco de aceite y le cayó encima. Bueno, esa fue la confirmación. Confirmación de su llamado. Sí, porque yo estaba diciendo, yo puedo decir ni siquiera confirmación, voy a decir, ese fue el ungimiento de los pies míos y de mi esposa. Wow. Porque ese día estaba yo diciéndole a la iglesia, hermano, yo estoy esperando Yes. una respuesta de Dios. Y ahí mismo Cayó el frasco de aceite. y nos bañó los pies a mí y a mi esposa. Eso algo sobrenatural y eso confirmó básicamente ese yo lo recuerdo como hoy. Yo decía, si no lo dice, yo tengo que acordar de esto en público porque eso fue un momento poderoso. Es como que, muchacho, usted no se escapa, usted está ungido, usted haga lo que tenga que hacer. Esa es una de las tantas hermosas veces que Dios trató conmigo y con mi esposa, porque no queríamos dejar a nuestros padres No, espirituales. yo sé que es fuerte. Estábamos enamorados, Ujú. pero en ese tiempo no queríamos ni salir de ahí. Yes. Pero el Señor dijo, no, este es el tiempo. Pastor, otra experiencia sobrenatural que nos puedas contar que has tenido con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo. Bueno, recientemente, Mauri, yo sé que quizá no me crean, pero te lo quiero expresar. Amén. Hubo un tiempo en el que yo estaba buscando la dirección de Dios en algo. Yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Háblame, dirígeme. Ujú. Y a principio de este año, porque me gusta buscar siempre la dirección de Dios, mi esposa y yo fuimos al supermercado. O sea, como siempre, buscamos cositas, estábamos preparándonos ahí para que comer un poquito más saludable y compramos verduras, fruta. Y yo la estoy preparando en la cocina. Mi cocina y mi sala son una sola, ¿no? Entonces mi esposa fue a la habitación y trancó la habitación. Y yo estoy cortando y algo me dice, deja lo que estás haciendo, yo estoy en tu sala. Y Wow. yo no le hice caso. Y seguí, porque pensé que era mi mente. Tenía mi adoración, estaba cortando y en ese momento siento como ese regaño. Wow. Deja lo que estás haciendo porque yo estoy en tu sala. Entonces, cuando yo me viro a Mauri hacia mi sala y a través del resplandor de mi ventana veo esa imagen, cuando te digo sentada, bro, no te estoy mintiendo, pastor, sentada así, firme delante de mí. En mi corazón se me vino al piso, yo corrí a la sala, me tiré, comencé, Señor, bienvenido, a llorar y a adorar. Era el mismo padre sentado. El Señor sentado en mi sala. Wow, Por eso qué digo, que yo sé que poderoso. muchos no me lo van a creer, pero no importa, porque el de la experiencia fui yo. Me tiré allí y comencé a adorar y él me dijo, cállate. Así me dijo, guarda silencio. Silencio. Y cuando yo guardé silencio, me reveló 3 cosas que yo tenía que hacer. Dígame cuál, pastor.
Una de ellas era que tenía que hablar con un hermano de la iglesia y expresarle algo que Dios le había dicho específicamente a él. Otro era que Dios me había revelado una conversación con un joven de mi iglesia. Y ese domingo, cuando me reuní con él, porque hice todo lo que el Señor me dijo, Ajá. tenía hasta la misma ropa, Mauri, que Wow. el Señor, con la que el Señor me la enseñó. Y la otra era algo personal con mi esposa. Wow. Y esa no la quería hacer. No. Le dije, no, Señor, yo no. Esa no. Y el Señor me dijo, si quieres que yo haga lo que tú me estás pidiendo, necesito que hagas eso. Wow. Y me costó a Mauri, no te voy a mentir, porque fue algo que pasó hace un tiempo con mi esposa y para mí eso ya estaba en el pasado. Y eso estaba. Pero cuando se lo revelé, entonces me di cuenta que el que necesitaba la sanidad era yo y no ella. Wow, qué poderoso. Quiere decir que el pastor José Cepeda pudo tener la presencia de Dios Padre en su sala. Algo Y todo el que entra a mi casa puede testificarte que se siente la presencia. la presencia de Dios. Wow, qué poderoso. Bueno, cuando tú vayas, porque ya pronto vas para allá. Seguro que sí. Usted pone fecha, día, hora. Y te vas a dar cuenta. Y ahí estamos. Amén. Wow, qué poderoso, pastor. Amén. Sí, no, esa fue una de las cosas maravillosas del Señor sobrenaturales en mi vida. Pastor, ¿qué quebró Dios dentro de usted para poder confiarle personas? Sabemos. Nosotros le llamamos personas. Él le llama almas. Amén. Sabemos que ese es el tesoro de Dios. Ujú. ¿Qué pudo quebrar Dios en usted para poder confiarle ese gran tesoro? Dios no le tira perlas a los seres. Eso es correcto. Yo puedo decir depositar toda mi confianza en Dios. Oh, No puedo decir otra cosa. Es que si tú no confías en Dios, si tú no pones tu vida en las manos del Señor, Dios no va a poner nada en tus manos. Es como que alguien llegue ahora mismo a vivir a tu casa. ujú. ¿Cómo tú le confías la llave de tu casa a una Yes. persona que tú no confías? Wow. So, yo tuve que demostrarle a Dios que yo confiaba en Él. Yes. Y para eso yo tuve que romper todos mis orgullos, todas mis inseguridades, todos mis miedos. Economía, todo. Todo. Tú lo Llegar tienes que- acá. Tú lo tienes que soltar todo. Rendirte a Mauri no es simplemente decir que me rindo. Ujú. Rendirte es dárselo todo. Tiempo, hobbies, Todo. todo. Aquí hablamos de todo. Aquí no se está hablando de Todo es limitarme. No, todo es todo. Ni mi bolsillo, nada. Aquí no puedes limitarte. Wow. Aquí tienes que darlo Todo. todo. Wow. Y en ese momento es que Dios verdaderamente llama y dice, estás listo para poder darte lo más preciado que yo tengo, que son las almas. Si no lo entregas todo, no te vistas, Que no va. que no vas. Es importante saber. Ni empaque la maleta, como dice Franklin. Por eso es que uno sabe y tiene que empezar a entender cómo tratar a esas almas también. Ujú. Y poder cómo emplearse con esas almas también. Yo recuerdo que antes yo tenía tiempo para tantas cosas. A los pastores que me conocen van a entenderme. Tan pronto tú pones la cabeza en la almohada, ya tú no piensas en ti, tú piensas en cómo estará la persona, cómo puedo ayudar a esta persona, cómo puedo hacer crecer a esta persona, Correcto. qué necesita esta persona. Básicamente tú lo das absolutamente todo. Dice la palabra que Ya no depende de ti. Jesús se despojó de todo simplemente para darnos una salvación. Y yo entiendo que Jesús lo podía hacer de otra manera. Sí. Pero Jesús quería impactar nuestro espíritu por generaciones. Quería enseñar lo que verdaderamente si tú quieres impactar una vida por la eternidad, el primer paso que tienes que dar es dejarlo todo. Amén. Qué poderoso eso, pastor. Pero imagínate, eso es como decirte, vas a tener un ángel ahí al lado tuyo que te diga todo y cómo va a ser y cómo va. Y el Señor dice, no, vas a estar ahí tranquilo tú solito para que dependas de mí. Wow, qué poderoso. Pastor, ¿cuál fue la temporada más oscura de su vida ministerial? La temporada más oscura, puedo decir que es en el momento en el que tú sientes que confías en personas, confías en gente muy cerca de ti Wow. y tristemente son los que te critican, los que te señalan, los que no creen en ti. Wow. Esos son los momentos, yo puedo decir, que han sido más oscuros en mi vida. Cuando yo confío en alguien y después luego me demuestra que no, que todo lo que yo deposité en esa persona no tuvo importancia, no tuvo valor. Eso es algo muy poderoso y le va a pasar a todo Ujú. ministro que Correcto. quiera pues, ejercer esto del pastorado. Ujú. La gente se cree que el pastorado simplemente es lanzar palabras.
Pero el pastorado es y mucho cobrar un más. cheque. Y cobrar un cheque. Que entiendo que por lo menos yo todavía, no sé si el pastor está en esa unción, pero todavía yo no he visto un cheque. Así que Levanta la mano y adora. Así que no se crean las personas que ven este video que los pastores cobran. Si Dios los bendice en un momento dado, Amén. pasará. Dios la gloria. Amén. Pero habemos pastores que estamos creyendo en la visión, dándole a dos manos porque estamos enamorados de las almas, de lo que Dios nos habló. Así que no crean todo lo que les dicen. Yeah. Hay hombres todavía apasionados por Amén. hacer crecer y que se cumpla la palabra de Dios en esta tierra. Correcto. Amén. Pastor, ¿qué oración ha repetido por años y que se ha convertido en un refugio espiritual para usted? Dependo de ti. Wow. No sé, yo puedo decirte muchas cosas en este punto, Amaury. De que le puedo decir también a la gente, hey, haz esto, haz aquello, haz lo otro, ora así, habla así, escríbelo así. Uh-huh. Pero es que al final del día, todo lo que tú puedes hacer es simplemente depender de Dios. Y esa es mi oración. Padre, yo dependo de ti. Es como el niño. Uh-huh. Un niño tú lo pones ahí y él no va a hacer nada, él no va a comer. Él depende de ti. Wow, Y yo dependo totalmente de Dios. Esa es la oración que ha hecho desde siempre para poder estar agarrado de la mano de Dios. Óyeme, desde que me convertí al Evangelio. Amén. Pastor, si su ministerio tuviera una lección o una enseñanza principal, posiblemente la tiene, ¿cuál sería? Esa enseñanza principal Uh-huh. sería el ver, para mí, Uh-huh. el ver crecer a otros. Para mí. Wow. Porque es que si yo hago algo que no tiene fruto, ¿De qué vale? entonces necesito ver el fruto. Eso a mí me hace entender que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y lo está haciendo para otros. Claro, es que tú tienes que ver el crecimiento, amado. Yes. Si nadie crece es porque tú lo único que estás haciendo es alimentándote tú, desarrollándote tú, creciendo tú, Ujú. alcanzando tú. Yes. Pero entonces todo lo que tú has alcanzado en la vida, Yes. si no lo ves en otro, pues ¿de qué te sirve? Yo escuché algo poderoso en base a eso de servicio, de hacer crecer a los demás, que decía, una flor no puede oler su propio aroma. Amén. Y un fruto no puede comer, y un árbol no puede comer de su fruto. Wow. Y cuando yo escuché eso, se me rompió la cabeza. Porque lo entendemos, pero cuando lo hablan de esa manera, Yeah. uno puede verlo, visualizarlo y decir, lo que yo hago nada tiene que ver conmigo, no tiene que ver que es para mí, no tiene que ver. Y cuando lo entendemos así, podemos sentir satisfacción en que otros puedan oler el aroma de Dios en nosotros. Amén. Que puedan comer del fruto que uno puede dar a través del Padre. Yeah, tú Eso tienes es que poderoso. clonar a alguien. Alguien tiene que ser como Amaury. Alguien tiene que ser como Maite. Yes. Alguien tiene que ser como Luis. Alguien tiene que ser. Qué poderoso. Tiene que ser clonado. ¿Me entiendes? Qué poderoso esto. Pastor, ¿qué aprendió sobre el trabajo invisible que nadie ve, pero que sostiene el ministerio? Aprendí mucho. Te puedo decir que muchas veces las personas pueden desarrollar muchos talentos. Yes. Pueden tener muchas cosas en sus manos. Pero yo creo que lo más que yo he aprendido Ujú. es a seguir elaborando, creando y formando. Wow, Eso he aprendido. qué poderoso. Pastor, hay una pregunta que usted me quería hacer. Sí, claro. Este es el momento, aproveche. Tiene 10 segundos para hacérmela. No, Oh, mentira, no, hay mira, tiempo, hay no, tiempo, yo tengo, hay tiempo. Yo tengo un segundo para hacértela. A ver, vamos. Amaury, ¿por qué hoy en día la iglesia considera, y esto no es cuestión de modernismo, no estoy hablando de modernismo, Ok. pero quiero hacerte esta pregunta. Ajá. ¿Por qué hoy en día los pastores consideran que debemos de seguir viviendo el evangelio de los 50? Bueno, yo creo que básicamente, mira, es un sistema cultural. Ujú. El que cree en una religión, visualízalo de esta forma. Si tu papá o tu mamá te enseñan en creer en la Virgen María, Ujú. no hay nadie que te quite de ese lugar hasta que sea el mismo Dios bíblico. Pablo fue un estudiante a los pies de Gamaliel. Él conocía la ley, pero la realidad es que no había tenido un tú a tú con el Padre. Él moría por esa ley. El que no la cumplía a cabalidad tenía que llegar a la muerte. Es bien difícil que una persona que estuvo en esos años
o que fue enseñado a los pies de un maestro con ese contexto cultural, con esa cultura, no quiere implementarlo en este tiempo. Ujú. Yo entiendo que esas personas que todavía quieren implementarlo en este tiempo posiblemente están un poco separados de la instrucción del Espíritu Santo Amén. para este tiempo. No estoy diciendo que esté mal. Cada cual Tiene sus reglas. funciona en lo que entiende que le está dando resultados. Porque la realidad es que vemos muchas personas que quieren adaptarse también a este tiempo y no funciona. Ujú. Yeah. Y hago más la pregunta Ujú. por el hecho de que hoy en día vivimos en un sistema mucho más rápido. Demasiado rápido. Vivimos en un sistema mucho más tecnológico. Totalmente. Y a veces veo iglesias Ujú. quedadas en los años 50. Ujú. Y yo digo, pero entiendo que no debemos de modernizar, porque estamos Ujú. hablando de no modernizar. Pero estamos hablando Ujú. de que muchas veces nos quedamos en un sistema que se practicaba en los 50 y no traerlo al 2020. Mira, yo entiendo también que Dios da asignaciones Ujú. y las asignaciones no son eternas. Hay personas que estuvieron en los 50 que fueron de impacto en esos años 50 y afectaron lo que Dios quería que afectaran en ese tiempo. Por eso se le llama generación. Exacto. Esa generación fue de impacto en esa generación. Si la generación pasada sigue siendo de impacto generación, ¿cuál validez le daríamos a la generación futura para que tome el lugar que nosotros tuvimos? Exacto. La cosa es que esa generación pasada deje las puertas abiertas para que esta generación también pueda hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Yes. Él seguirá siendo el Yes. mismo. Pero los tiempos, como hablamos ahorita, cambian. Cambian totalmente. Entonces yo no puedo concentrarme en los 50 cuando Yes. estoy viviendo en Por el eso 20. es que hoy no hay un Gille Ávila, pero hay un pastor José Cepeda. Parece que hoy no hay un Gille Ávila, pero hay un pastor Amaury ¿Te Verdejo. puedo hacer una última pregunta? Sí, Una última no, pregunta. hágame todas las que usted quiera. Una última Sí. pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad, esta pregunta me la hicieron a mí. Ajá. Si tú tuvieras la oportunidad ahora mismo de que Cristo se te manifieste Ajá. y te diga a ti, Amaury, ¿qué tú quieres? ¿O qué preguntas tienes para mí? Un ejemplo. ¿Qué pregunta tú les preguntarías al Señor? ¿Cuál sería esa pregunta de oro en ese momento que el Señor te diga, estoy enfrente de ti, te estoy concediendo una pregunta y te voy a dar la respuesta? La realidad, pastor, yo no le haría ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque es que ninguna contestación va a llenar lo que yo quiero de él. Mm. Porque lo que yo quiero de él es estar con él. Amén. Mi mentalidad es, yo le tengo un pedido al Señor. Yo le dije al Señor, trabaja conmigo y ayúdame en el ministerio hasta los 70 años. Ok. Mi deseo genuino, que yo le tengo a Dios es estar en su presencia. Amén. No tengo una pregunta en sí porque ninguna contestación de él va a satisfacer el deseo que está en mi corazón. Yo le diría, te quiero a ti. Amén. Quiero estar contigo. Si tuviera alguna pregunta, sería ¿por qué me escogiste? Amén. Yo dije la misma respuesta. Sería ¿por qué me escogiste? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste? Sí, pero es una pregunta que él me va a contestar muy fácil. Sí. Él me va a decir, pues porque de lo vil y menospreciado escogí para avergonzar a los sabios. y me voy a quedar, ok, está bien. Lo sabía, pero no me acordaba. Pero sí, la realidad es que no le haría una pregunta, sino le exigiría algo. Señor, sabes que quiero estar contigo. Pablo lo decía, yo quiero estar contigo, pero me es conveniente estar acá. Ellos lo necesitan. Yeah. Y sería eso, si yo lo tengo de frente, yo haría lo imposible por tener la fuerza que tuvo Jacob y no soltarlo. Amén. Hasta que me disloque una pierna. O Amén. me llevas o me llevas. Esa sería mi respuesta. Eso es correcto. Esa sería mi respuesta. Pastor, voy a hacer rápido unas preguntas rápidas que van a ser solamente una palabra. Dele. Sé que es difícil, pero las voy a hacer rapidita para Lo que conteste una sola palabra. Dele. ¿Qué oración o adoración? Oración. Una palabra que describa al Espíritu Santo. Amor. Una palabra para esta generación. Confía en Él. Orar de madrugada o ayunar. Ayunar.
Una palabra que describa su llamado. Ahí me agarraste buena. Paz. Desierto o promoción. Desierto. Wow. Ahora, con esa contestación rápida, dígame por qué para que la gente pueda entender eso. Desierto. En la promoción simplemente se está subiendo de nivel. En el desierto vas a depender totalmente de Dios. Wow, eres formado. Claro. La gracia y la En el revelación. desierto no tienes nada. La revelación de la gracia, Pablo, vino ¿en dónde? En el desierto. Seguirá siendo humilde allí. Wow, qué poderoso. Última pregunta, con esto terminamos. Y esta pregunta, cuando yo la estaba formulando, a mí me confrontó. Y quiero hacerla para que todo el que la escuche pueda ser confrontado. Pastor, en un caso hipotético, estando una persona a punto de morir, pero usted tiene que convencerla de aceptar a Dios. No con palabras, sino con una imagen de su vida. ¿Cuál le mostraría a esa persona? Yo al pie de la cruz. Wow. Yo. Esa es la única que le puedo enseñar. Con una imagen que usted haya pasado en su vida, que usted diga, con esta imagen de mi vida, yo te voy a convencer. Usted al pie de la cruz. Sí, yo le enseñaría una foto mía al pie de la cruz. Porque a una persona que está, vamos a decir, a punto de morir o a punto de entregar su vida, lo único que le puedo dar es eso. Wow, qué poderoso. El sacrificio de Jesús en esa cruz fue por ti, por este momento, en el momento que tú vas a morir, en el momento que vas a entregar tu vida. Cristo es lo único que te puedo dar. Wow, porque uno no convence. No. Es el Espíritu que convence. Exactamente. Wow, qué poderoso, pastor. Yo te puedo enseñar mil. Wow. Pero necesito enseñarte hacia dónde vamos Yes. todos nosotros. Y es a las manos del Maestro. Yes. Pastor, gracias por la oportunidad que me das Gracias a ti. de estar acá, de poder hablar, dialogar, poder hacer crecer a las personas, hacerme crecer a mí como persona y ministro. Gracias a la pastora que está atrás de cámara, pero un gran hombre de Dios nunca deja a su mujer en una entrevista. Escuchen eso. Eso es un código del cielo. Tráigasela para la Yo no la dejo para nada. Amén, amén. Gracias por la oportunidad que me dan. Gracias por llegar desde Austin, tomar este rato, este momento. Una bendición. Comparta este mensaje, comparte este podcast, dele like, comente cuál ha sido la contestación que más impactó su vida. Yo sé que hay personas que van a escuchar este podcast y van a retomar lo que habían dejado. Sé que hay personas que van a escuchar este podcast, y la fe se va a incrementar. También sé que el Espíritu Santo va a hacer conversiones, el Espíritu Santo va a trabajar con cada uno de ustedes. Comparta Amén. esto, porque sé que hay personas que no conocen a Dios como usted la conoce, y esta es la oportunidad y el espacio que Dios está abriendo en este tiempo, como dijo el pastor, en este tiempo, para poder llegar a personas que no están acostumbradas a llegar a localidades, a iglesias. Así que gracias por conectarse una vez más a este nuevo episodio de Giant Step. Esperamos verlos en el próximo episodio. Así que muchas gracias a nuestra comunidad. Muchas bendiciones.